Muy buen día, chicos. El día de hoy les estaré explicando el tema que corresponde para esta semana. Es un tema de geometría, bueno, más bien son 3 temas. Estos temas son longitud, perímetro y área. Entonces, empezamos primero con la longitud. Se trata de una magnitud, es decir, algo medible, algo que podemos medir, que trabaja solamente una dimensión, simplemente la distancia, ¿listo? Entonces, la longitud es la distancia que hay entre dos objetos o la distancia que tiene un objeto de largo, de ancho, de fondo. Bueno, simplemente esa longitud o distancia. Tiene unas unidades de medida particulares y la más importante es el metro. A partir del metro se crean las otras unidades, ya sean múltiplos, más grandes, o divisores, unidades muy relacionadas con el metro, pero más pequeñitas. Para entender un poquito mejor todas las unidades de medida de la longitud, suelo representarlo en una escalerita. Entonces, lo más pequeñito que tenemos hasta ahora es el milímetro. Después tenemos el centímetro, el decímetro, el metro, sigue el decámetro, y para no confundirlo con el decímetro, solemos representarlo con las letras DAM, para referirnos al decámetro. Después sigue el hectómetro, y el más grande que tenemos por ahora es el kilómetro. Entonces, ¿por qué es de utilidad esta escalerita? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos convertir unidades de longitud, podemos utilizar esta escalerita simplemente reconociendo cuál es el anterior, cuál es el siguiente, y teniendo en cuenta que cuando la escalerita baja, cambia la posición, pero bajando, se añade un 0, y cuando lo que estamos haciendo es subiendo, lo que debemos hacer es quitarle un 0. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá 10 metros. Sí, lo tengo en metros, 10 metros. Si lo quisiera convertir a decímetros, en la escalerita baja y gana un 0. Entonces, 10 metros es igual a 100 decímetros. ¿Sí? Simplemente al bajar gana un 0 y al subir, por ejemplo, 10 metros, quiere subir un escalón, entonces hay que quitarle un 0. Simplemente me quedaría que 10 metros es igual a un decámetro. Si quisiera continuar, pues aquí queda un poquito difícil. Este tipo de ejercicios no van a aparecer, sino aparecen estos en los que es posible agregar un 0 o quitarle un 0 para poder subir las escaleras. Aquí la siguiente situación sería que en lugar de aparecer 100, bajo un escalón, agrego un 0 y se convierte ese 100 en el número 1000. ¿Sí? Cuando ese escalón baja un pasito, gana un 0. De esta manera, por ejemplo, analizando este y este, puedo darme cuenta que 10 metros es igual a 1000 centímetros. ¿Listo? Y esta escalera me permite hacer todas estas conversiones de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo importante? Bueno, de pronto tratar de estudiar estos 7 elementos que aparecen para entenderlos más rápidos y de pronto hacer estos cálculos un poquito más mentales sin necesidad de tener nuestra escalera a la mano. Pero si no es así, esta representación siempre nos va a ayudar cuando necesitemos hacer conversiones. Es decir, por ejemplo, nos preguntan ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Entonces utilizo mi escalera, empiezo en kilómetros, me dijeron que había 1 kilómetro, quiero llegar aquí a metros, entonces bajo un escalón, se convierte en 10, bajo otro, se convierte en 100, y bajo otro, llegando al resultado, y se convierte en el número 1000. ¿Listo? Entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Listo, chicos, entonces ya vimos la longitud, ya vimos que era una magnitud en una sola dimensión,
vimos que el metro era su unidad de medida más importante y también vimos una escalerita que nos representaba todos los múltiplos y submúltiplos del metro y qué debemos hacer para convertir algunas unidades de medida de longitud en otras. Simplemente cuando bajamos la escalera agregamos un 0 y cuando subimos quitamos 1. Es un procedimiento muy sencillo. Pasamos ahora al perímetro. ¿Qué pasa con el perímetro? Cuando yo tengo una figura plana, por ejemplo este triángulo, y tengo la medida de sus lados, aquí mide 3, aquí 5 y aquí 8. Bueno, mucho, de pronto 7. Listo. Así está nuestro triángulo. Entonces, el perímetro de una figura plana es el contorno, lo que lo rodea, el borde. ¿Y cómo se encuentra? Sumando la medida de los lados. Sumando 3 más 8 más 5, que nos da 8, más 7, que nos da 15. El resultado entonces del perímetro de esta figura es 8. ¿Cómo se obtiene? El perímetro es igual a sumar los tres lados, es decir, lado más lado más lado. Cambiando los números nos quedaría perímetro igual a 3 más 5 más 7, ahora lo cambié, y esto es igual a 15. ¿Listo? El perímetro se representa con una P mayúscula para referirnos al perímetro y simplemente es un procedimiento que consiste en sumar o en obtener la medida del lado y luego sumarla de todos los lados de una figura plana. Perímetro, suma de los lados. ¿Listo, chicos? Y por último, pues tenemos el área. Ya con el área es un poquito diferente. Listo. Entonces, el área de una figura plana corresponde a la superficie, es decir, a todo esto que la compone. Todo lo que está por dentro de la figura. Esta superficie. ¿Listo? Aquí la unidad de medida cambia, ¿no? Porque antes teníamos la longitud, que era una magnitud en una dimensión. Ahora pasamos al área, que es una magnitud en dos dimensiones. Tiene alto y tiene ancho. Entonces, como son dos dimensiones, su unidad de medida, digamos, estandarizada, cambia. Ya no es el metro, sino es el metro cuadrado. ¿Por qué es el metro cuadrado? Simplemente porque cuando quieren, por ejemplo, calcular el área de esta figura, lo que hacen es, tienen la unidad que es un metro, supongamos que esto es un metro cuadrado, ¿sí? Y lo que hacen es sobreponer, tomar este metro cuadrado y colocarlo aquí, supongamos que nos da por acá. Aquí tengo un metro, aquí tengo otro metro cuadrado, aquí tengo otro, aquí tengo otro y bueno, aquí tengo otro. Entonces, en total tendría 6, pero entonces entendamos que antes cuando queríamos medir longitudes, nuestra unidad era una longitud también y correspondía a un metro, ¿sí? Ahora, como lo que quiero medir es áreas, nuestra unidad cambia, se convierte en un metro cuadrado, lo represento como este cuadrado y para poder medir algo, lo que se hace es como sobreponer esa unidad varias veces en esa superficie que quiero medir. Esto a veces trae algunas dificultades con algunas, digamos, figuras en particulares, como podría ser un triángulo o bueno, cualquier otra figura que no sea un rectángulo para poder ser medida. Bueno, chicos, como les decía, hay algunas figuras que va a ser un poquito más difícil de medir, como podría ser un triángulo o bueno, de pronto un rectángulo, pero existen algunas fórmulas que nos pueden ayudar a encontrar esos resultados para hallar el área de una forma más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el área de vamos a mirar el más fácil, el de un cuadrado. Entonces yo tengo aquí un cuadrado, bueno, supongamos que ahí está el cuadrado,
y sé que uno de sus lados mide, por ejemplo, 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales, y aquí en la base también medirá 7 centímetros. ¿Sí? Cuando yo quiero saber, bueno, de pronto con 7 me queda un número muy grande y tardamos más. Vamos a intentar más bien con 4 y 4 centímetros. Quiero saber el área de este cuadrado. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, geométricamente lo que ocurre es que entonces aquí esto está dividido en 4 partes y aquí también, digamos, tiene 4 centímetros de lado y también 4 de alto. Entonces yo puedo dividir esto en cuadrados pequeñitos de la siguiente manera. Listo, ahí me quedó la división muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Uno de estos cuadrados es una de esas unidades de las que yo le hablaba. Todo este cuadradito se trata de 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Porque es un cuadradito que tiene de lado 1 centímetro. 1 centímetro cuadrado. ¿Y cuántas veces aparece? Bueno, aparece 1, 2, 3, 4, 8, 12 y 16. Entonces, para encontrar el área de este cuadrado, simplemente tengo que multiplicar el lado, digamos, por sí mismo. Es decir, área del cuadrado igual al lado por lado. Para este caso en específico, 4 por 4, que me da 16. ¿Sí? Y yo parto de una unidad que era longitud, 4 centímetros por 4 centímetros me da 16, y los centímetros ya no me quedan iguales, sino que como es un área, cambian y se convierten en centímetros cuadrados. ¿Listo? Porque ya no se trata de una longitud, una distancia, como era antes el lado de esta figura, sino que ahora, como estoy calculando todo lo que está dentro, que ya es una magnitud en 2 dimensiones, queda entonces como centímetros cuadrados. Esto de pronto con el cuadrado, que es la figura más sencilla para hallar su área. Pasamos ahora al rectángulo. El rectángulo también es fácil. Bueno, yo entonces tengo este rectángulo. Cuando trabajo con rectángulos, entonces se identifican 2 nuevos términos. Uno que sería un segmento inicial. Bueno, tenemos en cuenta varias cosas. Lados opuestos en los rectángulos tienen la misma medida. Este es igual a este y este es igual con este. Primera característica. Segunda, tienen entonces como 2 nombres nuevos. Uno que se llama base y otro que se llama la altura. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hallar el área de un rectángulo, lo que debo hacer, área del rectángulo es igual a base por altura. La altura se representa con una H, a pesar de que aquí evidentemente la H no aparece en esta palabra, pero se suele representar con una H. Simplemente, cuando quiero hallar el área de un rectángulo, multiplico lo que mide la base por lo que mide la altura. Lo miro gráficamente con un ejercicio sencillo. Digamos que tiene aquí 2 centímetros de alto y de ancho que tiene 4, puede ser. ¿Sí? Entonces voy a hacer la misma división de antes. Aquí en esto 1, 2 y por aquí. Listo, y aquí. Sí, supongamos que así está más o menos la repartición. Entonces, de base tiene 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4. Y de altura tiene 2. Si yo dividiera para analizar cada uno de los cuadraditos que la componen, me quedaría de esta manera. Listo. Y podría darme cuenta que en este caso específico hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que también pueden aparecer de la multiplicación 2 por 4, que me da 8, correspondiente con esta fórmula. Área del rectángulo, base por altura. Para nuestro caso, 4 por 2.
que dio como resultado 8 centímetros cuadrados. Recordemos que esa unidad de medida cambia, ya no es de longitud, sino sería de área, y deja de tener una dimensión para tener dos dimensiones. Y bueno, ya por último, pues vamos a ver de pronto el caso que puede generar más dificultad, que es el caso del triángulo. Entonces, voy a tratar de no borrar algunas cositas. En el caso del triángulo también va a tener una base, una altura. La fórmula es la que va a cambiar un poco y ya les explico de qué manera. Listo, entonces, ¿cómo se encuentra entonces esa fórmula para hallar el área de un triángulo? El área de un triángulo, y vamos a tener en cuenta un poco esta representación que hicimos acá de este rectángulo, porque lo que ocurre es que yo, por ejemplo, quiero encontrar el área de este triángulo. Listo. Quiero saber cuál es el área de este triángulo que tengo pues coloreado en esta parte y resaltado varias veces. ¿Cómo lo hallo? Tengo la medida de la base, tengo la medida de la altura, el otro lado no importa, es muy importante la altura. ¿Y qué pasa? También debo multiplicar la base por la altura, muy parecido al rectángulo. ¿Sí? Pero si yo multiplicara la base por la altura, encontraría todo el área, incluida esta parte de aquí, y esa no la quiero tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este triángulo que se forma aquí en la parte de abajo es igual de grande a este triángulo que se forma aquí. ¿Sí? Básicamente, cuando yo construyo esta línea para dividir mi triángulo en la parte de abajo, lo que hago es dividir el rectángulo en dos partes iguales. ¿Eso cómo se ve en la fórmula? La fórmula para hallar el área del triángulo me quedaría igual a multiplicar la base por la altura y luego dividir este número entre 2. ¿Por qué entre 2? Aquí lo vemos gráficamente. Cuando yo hago la construcción de un rectángulo, lo divido a la mitad, entonces lo que ocurre es que estoy hallando la base del rectángulo y luego la mitad, que sería el área del triángulo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el rectángulo y trazo esta diagonal, divido ese rectángulo en dos triángulos iguales. Y como quiero hallar solamente el área de un triángulo, entonces simplemente me queda área del triángulo igual a base por altura sobre 2. Quiero saber el área de esta figura. ¿Cómo me queda? 2 por 4, esto sería igual a 2 por 4 sobre 2. Puedo simplificar este con este y me queda igual a 4. Gráficamente, ¿yo cómo veo eso? Aquí hay un cuadro y aquí hay dos. Hasta ahí están completos y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Este cuadrado de acá se completa con este pedacito de aquí, ¿sí? Y de esta forma yo completo otro cuadrado, ¿no? Aquí hay un cuadrado que le falta un pedazo, pero ese pedazo que le falta es justamente este que está aquí. Y con la otra parte, este pedacito que está aquí más este me completan el otro cuadrado. Y de esa manera encontraría 1, 2, 3 y 4, que son los 4 centímetros cuadrados que encontramos acá utilizando la fórmula. Y eso es más o menos la forma que tenemos para calcular áreas de algunas figuras planas. Con otras como el pentágono, un octágono, un hexágono, van cambiando esas fórmulas, pero por ahora pues simplemente vamos a trabajar estas tres: la del cuadrado lado por lado, la del rectángulo base por altura y la del triángulo base por altura sobre 2. En sí no son fórmulas tan difíciles y yo sé que poco a poco las vamos a ir entendiendo. Este es el tema correspondiente a esta semana: longitud, una magnitud que tiene únicamente una dimensión. La unidad de medida más importante es el metro. Luego el perímetro es el borde de las figuras y se halla sumando la medida de cada uno de los lados.
Y por último, la área o el área que corresponde a una magnitud en 2 dimensiones que está relacionada con su unidad más importante, es el metro cuadrado, y bueno, pues que tiene unas fórmulas particulares para poder hallar el área de diferentes figuras planas, que vimos las fórmulas de 3, del cuadrado, del rectángulo y del triángulo. Chao, chao, chicos.